Busco justicia para las enfermeras que torturaron a mi abuelo. Mi abuelo, que sufría de Parkinson, vivía en un centro de cuidados en Willow Creek, Oregón. Cada vez que lo visitaba, veía nuevos moretones en su frágil cuerpo. Las enfermeras decían que eran por caídas, supuestamente comunes en el Parkinson. Pero una enfermera, Clara, siempre sonreía con suficiencia cuando lo decía. Sentía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas hasta que un conserje llamado Leo me apartó en el estacionamiento, justo antes de renunciar, diciendo que tenía que contarme algo. Me mostró que el personal de enfermería tenía una tabla de apuestas en su sala de descanso, apostando cada día sobre qué residentes se caerían y cuántas veces. Mi abuelo estaba en esa tabla como Tom el Tembloroso, y las enfermeras apostaban si se caería más o menos de 3 veces por turno. Mis manos temblaban de rabia mientras Leo me mostraba una foto que había tomado esa mañana. Ahí estaba el apodo de mi abuelo, con cantidades de dinero junto a los nombres de diferentes enfermeras. Clara había apostado $20 a que se caería 4 veces o más ese viernes. Otra enfermera, Denise, apostó a que se caería durante su ducha. Quería gritar y desquitarme ahí mismo. Mi abuelo fue el hombre que me crió después de que murieron mis padres, quien me enseñó a atarme los zapatos, quien, a pesar de sus manos temblorosas, aún intentaba darme billetes de $5 a escondidas. Fui directo a la oficina de la administradora con la foto de Leo, pero ella la miró por encima y la llamó una herramienta de motivación mal entendida para registrar incidentes. Dijo que Leo era un ladrón despedido, una mentira con la que él ya me había advertido que saldrían después de que denunciara las apuestas. Exigí los registros de incidentes de mi abuelo, que enumeraban 17 caídas en el último mes, todas marcadas como no presenciadas y atribuidas al avance de su condición. Temblando de rabia, pregunté por qué se caía mucho más aquí que en casa, en Eugene. La administradora dijo que los centros de cuidado eran diferentes a los hogares y que no debía comparar. En la habitación de mi abuelo, lo encontré en su silla, con un moretón fresco bajo el ojo que no estaba allí ayer. Se me rompió el corazón. Susurró que Clara había puesto su bastón fuera de su alcance esa mañana, obligándolo a cojear solo hasta el baño. Dijo que Clara y Denise solían hacer esto, colocando objetos justo fuera de su alcance, desafiándolo a moverse sin apoyo. Lo llamaban con urgencia para darle pastillas y luego fingían sorpresa cuando se caía al apresurarse a obedecer. Se había quedado callado, asustado por la amenaza de Clara de trasladarlo a la unidad de cuidados de memoria en Salem, donde las visitas eran limitadas. Lo abracé mientras lloraba. Mi rabia ardía, deseando destruir la residencia con esas enfermeras dentro. La administradora dijo que, sin pruebas de negligencia intencional, no podía actuar basándose en las palabras de un anciano confundido o en las afirmaciones de un conserje despedido. Llamé a los servicios de atención a personas mayores, pero dijeron que los registros de la residencia seguían los protocolos para el Parkinson y que apostar, aunque estuviera mal, no era ilegal sin pruebas de daño. El hijo de una residente me dijo que su madre dejó de caerse después de salir de la sala de Clara. Una hija dijo que su padre, Ella, caía constantemente, hasta que una cámara oculta y la amenaza de una demanda pusieron fin a todo de la noche a la mañana. Cuando enfrenté a Clara, sonrió con suficiencia y dijo: «Abuelo tenía suerte de tener una nieta atenta, pero considerar un centro de cuidado de la memoria, por los síntomas del Parkinson». Denise, riéndose, llamó abuelo viejo cabrón que soportar caídas. Unas cuantas caídas, como si fuera su juguete, y tuve que contenerme para no atacarla. Esa noche, mi abuelo me agarró la mano, suplicándome que no lo dejara allí, aterrorizado de dormir porque a veces las enfermeras le quitaban las mantas, provocando caídas cuando él intentaba agarrarlas. Dijo que Clara ganó $50 la semana pasada, cuando él se cayó 5 veces en un día, contando su dinero frente a él mientras yacía en el suelo. Mi abuelo, que había pasado su vida cuidando de los demás, era su juego por unas monedas, y nadie lo detenía. A la mañana siguiente, llamé a todas las familias que tenían un ser querido en la residencia. 8 confirmaron caídas excesivas que cesaron cuando cambiaron las enfermeras o las instalaciones. Una mujer escuchó a Denise bromear sobre ganar dinero para gasolina gracias a los que arrastraban los pies. La tabla de apuestas había estado funcionando al menos 2 años, y probablemente la administración lo sabía. Estas enfermeras pagarían por atormentar a mi abuelo por diversión. Me senté en mi coche fuera del Willow Creek Care Center durante 1 hora esa tarde, con la foto de Leo mirándome fijamente desde mi teléfono.
Me temblaban las manos al ver las cantidades de dinero junto al apodo de mi abuelo. $20 aquí, 15 allá, todo apostando por las caídas de un anciano. Quería irrumpir y exponer su crueldad, pero que me arrestaran no ayudaría a mi abuelo. La rabia nublaba mis pensamientos. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba pruebas sólidas, no solo una foto y la palabra de un conserje despedido. En casa elaboré un plan. Esa noche, reuní todas las fotos que había tomado de los moretones de mi abuelo en los últimos 6 meses, capturadas porque sentía que algo no estaba bien. Antes de la revelación de Leo, cada una tenía una fecha registrada. Las comparé con mi registro de visitas. Al comparar esto con los 17 informes de incidentes, los patrones saltaron a la vista. Cada caída ocurrió durante los turnos de Clara o Denise, nunca con el personal nocturno o de fin de semana. Armé un expediente. La foto de Leo, los informes de incidentes, mis fotos de los moretones y conversaciones transcritas, especialmente las amenazas de Clara en la unidad de memoria y el comentario de Denise sobre el viejo terco. Hice 3 copias. Guardé una en mi escritorio, otra en mi auto y otra en una caja de seguridad de BankSafe. A la mañana siguiente, llamé a una abogada especializada en derecho de la tercera edad, Ellen Carver, recomendada en un grupo de apoyo en línea. Ella escuchó sin interrumpir y programó una reunión para esa misma tarde. No enfrentes directamente a las enfermeras, me advirtió. Podrían alegar acoso. En su oficina de Portland era más joven de lo que esperaba, de unos 40 y tantos, con una mirada aguda. Revisó mi expediente página por página, deteniéndose en la foto de la tabla de apuestas de Leo. Esto está bien, pero no es suficiente, dijo. Dirán que es una broma o un malentendido. Necesitamos pruebas de la intención de hacer daño. Los casos de abuso a personas mayores eran difíciles, explicó, ya que las residencias contaban con equipos legales muy sólidos. Necesitábamos un patrón claro, testimonios de testigos y, idealmente, confesiones del personal. Me sugirió que siguiera visitando y documentando mientras ella armaba el caso. «Protege a tu abuelo de represalias», me dijo. «¿Puedes visitarlo todos los días?» Le dije que sí podía y que lo haría. A la mañana siguiente, encontré a mi abuelo llorando. Su bandeja del almuerzo estaba al otro lado de la habitación, fuera de su alcance. Susurró que Clara había amenazado con cambiar sus horarios de comida a la noche, prohibiendo las visitas si yo seguía causando problemas. «Por favor, ten cuidado», me suplicó. «No quiero que te hagan daño a ti también». Le prometí ser cauteloso, pero por dentro estaba furioso. Lo estaban asustando para silenciarnos. Varié mis horarios de visita, mañanas, noches, registrando los turnos de las enfermeras, las horas de las caídas y los residentes afectados. El patrón era claro. Durante los turnos de Clara, de lunes a jueves, mi abuelo se caía en promedio 3 veces. Durante los turnos de Denise, de viernes a domingo, hubo aún más caídas. Enfermeras de noche y de tarde, ninguna caída. Me puse en contacto con familias del grupo de apoyo. 3 compartieron historias similares. Una hija graficó las caídas de su madre, relacionándolas con los horarios específicos de las enfermeras. Después de que amenacé con una demanda y grabaciones de cámara, las caídas de su madre se detuvieron, dijo ella. Otra familia trasladó a su padre después de 23 caídas en 2 meses. En la nueva residencia nunca se cayó. Una tercera aún seguía luchando para que alguien la escuchara. Ellen presentó una queja ante el defensor estatal. Una vez que ellos sean notificados, la residencia sabrá que hablamos en serio, advirtió ella. Van a tomar represalias. 2 días después, una asistente de enfermería, Mia, me apartó y susurró nerviosa. Quiero ayudar, pero no puedo perder mi trabajo. Revisa el registro de equipos para ver cuándo se firman los bastones para limpieza. Ella se fue apresurada. En la estación de enfermería, durante el cambio de turno, encontré el registro. El bastón de mi abuelo fue firmado para limpieza a las 6:45 a.m. del lunes, justo antes de la hora del baño, y de nuevo a las 11:30 a.m., antes del almuerzo, coincidiendo con sus caídas. Alguien estaba creando un rastro de documentos para justificar la falta de equipo. Imprimí los registros, resaltando las correlaciones con las caídas. A la mañana siguiente, la recepcionista me entregó una nueva política que limitaba las visitas a 2 turnos de 30 minutos por semana, alegando interrupciones familiares. Sabía que esto tenía que ver con mi recolección de pruebas. Llamé a Ellen desde el vestíbulo. Ella me dijo que documentara todo mientras presentaba una orden judicial de emergencia. En horas, exigió que se restablecieran mis derechos de visita,
citando normas federales de acceso de financiación de Medicare. El abogado de la instalación argumentó derechos de política privada, pero Ellen citó mandatos federales. Mientras esperaba la decisión del juez, Ethan de Eldercare Services llamó, diciendo que mis nuevos registros de equipos de evidencia y la foto de las apuestas reabrieron la investigación. Planeaba una visita sorpresa la próxima semana. Compré una cámara del tamaño de un botón en una tienda de espionaje de Portland, grabando 6 horas, legal en las áreas comunes según la ley de consentimiento de una sola parte de Oregón, lo cual Ellen confirmó. El juez restableció mis visitas, pero el personal me vigilaba como halcones. Llevando la cámara de botón en el área común, grabé a Clara diciéndole a otra enfermera que mi abuelo ya estaba listo para una caída, por estar demasiado estable. Se rieron, sugiriendo mover su bastón durante la hora de la cena. El audio era claro, aunque sus rostros no eran completamente visibles. Esa noche, Leo me escribió que su denuncia lo había puesto en la lista negra de las instalaciones locales, obligándolo a trabajar como repartidor. Testificaría si fuera necesario, diciendo que el sufrimiento de mi abuelo valía su sacrificio. Días después, a las 2 de la madrugada, recibí una llamada diciendo que mi abuelo se había caído y estaba en urgencias con una posible fractura de muñeca. En el hospital, él sujetaba su brazo hinchado y morado, llorando. Las radiografías mostraron una fractura. La enfermera de urgencias, Lila, cerró la puerta. Dijo que el patrón de torsión de la lesión no era típico de una simple caída. Había visto casos similares provenientes de Willow Creek, pero sus informes previos a Eldercare se habían estancado debido a la documentación de la residencia. Lila añadió notas detalladas al expediente de mi abuelo, fotografió la lesión y envió copias a Eldercare, señalando que otras 3 familias habían reportado lesiones sospechosas provenientes de la residencia el año pasado. Mientras mi abuelo estaba en el hospital, Jude, un reportero local, llamó. Habiendo escuchado de mi caso por otra familia, necesitaba que 2 familias dieran su testimonio para una historia. Primero me concentré en encontrar una instalación más segura. Cuando le dieron el alta a mi abuelo, el administrador sugirió trasladarlo a la unidad de cuidados de la memoria, diciendo que sus necesidades habían aumentado. Sabía que esto era una amenaza para las visitas restringidas de atención de la memoria. Dije que no tenía demencia. Ella sugirió que el Parkinson a menudo causa deterioro cognitivo, pero las familias lo negaron. Ella me dio una semana para decidir. Esa tarde, Mia me envió un mensaje de texto y se reunió conmigo en el estacionamiento con fotos de una nueva tabla de ropa de cama en un armario de almacenamiento, usando códigos como Sleep para caídas y Splash para accidentes en el baño. Mi abuelo estaba listado como TT con cantidades apostadas. Mia dijo que las enfermeras, sintiéndose desafiadas después de la primera exposición, habían aumentado la ropa de cama. Solicité 5 años de informes de inspección y quejas de la residencia en la oficina del condado, recibiendo 2 cajas de documentos que mostraban escasez de personal, errores de medicación y caídas excesivas, a pesar de 14 citaciones por supervisión inadecuada. Extendiendo los papeles por toda mi sala, hice una línea de tiempo que vinculaba los picos de caídas con la contratación de ciertas enfermeras. Jude llamó. Se unieron 2 familias más a nosotros. Una madre sufrió una fractura de cadera después de que el personal desbloqueara los frenos de su silla de ruedas. La cámara oculta de otra familia captó al personal colocando obstáculos y derramando agua sin advertencia durante el turno de Clara. Una carta de los abogados de la residencia me acusó de acoso por denuncias infundadas y publicaciones en redes sociales, amenazando con acciones legales. La respuesta de Ellen citó las protecciones para denunciantes, calificando sus amenazas como intimidación ilegal. La inspección sorpresa de Ethan sorprendió a Denise moviendo el bastón de un residente fuera de su alcance, documentándolo como un acto deliberado de ponerlo en peligro. En Internet, descubrí que el propietario de capital privado de la residencia ganaba $40 millones al año, considerando 2 millones en multas como costos de negocio. Durante una visita, mi abuelo dijo que Clara estaba poniendo a los residentes en su contra, diciendo que mis acciones podrían cerrar la residencia, dejándolos sin hogar, y lo aislaba durante las comidas. Mia fue suspendida por supuestas violaciones de privacidad, después de fotografiar la tabla de apuestas. En mi trabajo me advirtieron sobre los días que falté, arriesgando que me pusieran en un plan de desempeño. La visita del defensor del pueblo encontró violaciones, pero permitió que la residencia siguiera operando mientras presentaba un plan de corrección.
El artículo de Jude, con los Johnson y los Parker, expuso las apuestas, llevando a más familias a compartir historias. La madre de una mujer murió tras 14 caídas en 2 semanas. El padre de otra persona dejó de caerse tras mudarse. Para el lunes, 17 familias estaban listas para alzar la voz. El martes, Denise me enfrentó. Admitiendo que las apuestas, la ropa de cama eran diversión inofensiva, negó haber empujado a alguien, grabado en mi teléfono. Esa noche, mi abuelo, con comida sin tocar a su lado, mostró síntomas de Parkinson agravados por el estrés. Ellen solicitó una transferencia de emergencia, pero la audiencia se programó para dentro de 2 semanas, requiriendo pruebas más contundentes. Encontré publicaciones de Denise en Twitter bromeando sobre los que arrastran los pies y las ganancias del día con fotos de dinero en efectivo, y tomé capturas de pantalla antes de que desaparecieran. El correo electrónico de la residencia afirmaba que habría nueva capacitación en seguridad, pero nadie fue despedido. Mia susurró que Clara planeaba una caída fingida durante una inspección para desacreditar las quejas. Ayudé a las familias a instalar cámaras discretas, captando a Denise y Clara creando peligros. Ethan corroboró el abandono, pero no pudo cerrar la residencia. Días después, Denise fue suspendida y Clara reasignada. La empresa ofreció $75,000 por mi silencio, lo cual rechacé. Otra caída dejó a mi abuelo con puntos de sutura y más miedo. Lila resistió la presión de la empresa para cambiar su informe de lesiones. El artículo de seguimiento de Jude, con pruebas en video desenfocadas, se volvió viral y atrajo la atención nacional. La residencia nos demandó a Jude y a mí por difamación, exigiendo $500,000. Ellen contrademandó por abuso y negligencia. En una reunión del plan de cuidados, la residencia reescribió los registros de mi abuelo para mostrar un deterioro natural. La declaración de Leo detalló las apuestas y los incidentes. Una inspección estatal impuso $30,000 en multas por violaciones de peligro inmediato. Encontré un lugar en una residencia más pequeña en Corvallis, donde el personal conocía los nombres de los residentes. Clara presentó una queja por acoso, advirtiéndome que no contactará al personal. 7 familias se reunieron, planificando una demanda civil a pesar de su largo proceso. El día de la mudanza, mi abuelo se disculpó, pensando que sus caídas habían causado problemas. En la nueva residencia, sobresaltaba con movimientos rápidos, mostrando trauma. Clara y Denise consiguieron nuevos trabajos en salud, sin castigo. Mia, vetada, trabajaba de repartidora. La nueva supervisión en la antigua residencia falsa. Las caídas continuaron fuera de cámara. El espíritu de mi abuelo se fue apagando, perdió la movilidad. Las batallas legales se prolongaron, con facturas cada vez mayores. Me uní a grupos de defensa que impulsaban leyes de supervisión, pero el progreso era lento. Trabajé turnos nocturnos en un supermercado para cubrir los gastos, agotado pero decidido. Patricia, un nuevo contacto, reportó las 4 caídas de su madre en Willow Creek, apodada Spinner, en la tabla de apuestas. Compartí mis pruebas, llenando 3 cajas. La lucha no fue la justicia rápida que esperaba, sino una batalla agotadora. Al pasar en coche por Willow Creek, vi el nuevo lugar de trabajo de Clara, con las manos temblando como antes. Ella y Denise siguieron adelante, mientras la luz de mi abuelo se apagaba. Los domingos, sostenía su mano temblorosa mientras dormía tranquilo en la nueva residencia. La justicia era este momento silencioso, costoso, incompleto, pero era todo lo que teníamos. Gracias por acompañarme en este viaje. Me encantó explorar estas preguntas contigo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete para más historias como esta.